Hoy tenemos muchos interrogantes. ¿Se puede cambiar el mundo a través de las redes sociales? ¿La revolución será tuiteada, retuiteada? ¿Para qué sirven realmente Facebook, Instagram, Twitter? Hoy tenemos 4 expertos tuiteros, amantes de las redes sociales, en nuestro programa. Nos acompañan Javier Ábrego, Pablo Armendáriz, Edu Gonzalo y Uxue Echeveste. Pablo Armendáriz, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, a ver, esperando ansioso hablar un poco sobre redes. Y todos, por supuesto, con el teléfono, con el smartphone en la mano. Javier Ábrego, ¿qué tal estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estamos? Un placer venir aquí, como siempre. Gracias. Además, encantados de verte. Acompañado. Estamos muy bien acompañados. Bueno, damos la bienvenida también a Edu Gonzalo. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme, por invitarnos. Ha servido también para ponernos caras físicas a algunos de los invitados, así que muy bien, gracias. Efectivamente, Uxue Echeveste. ¿Qué tal, Uxue? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Muy Bueno, bien. teníamos ganas de conocerte, Uxue, en mi caso al menos, porque te seguimos, pero no sabíamos muy bien quién eras. Bueno, pues aquí estoy. Gracias a todos. Y a ustedes también, si quieren participar, ya saben, pueden utilizar nuestro hashtag #MeImportasTú y podemos seguir en directo conversando todos, porque hoy hacemos una excepción también en el programa. Habitualmente decimos a nuestros invitados e invitados, apaguen el teléfono móvil, pero hoy es imposible porque todos van a estar tuiteando, conversando casi entre ellos, en fin, que esto va a ser una pequeña revolución, ¿no? Bueno, fidelidad a las redes, negocios a través de Internet. Javier Ábrego, tú eres un ejemplo de empresario gracias a las redes sociales con Tweet Category, ¿no? Eso es. Yo, la verdad es que si no existiera ahora mismo Twitter, por ejemplo, yo no podría trabajar. No podría trabajar ni en el trabajo actual que tengo, ni en el pasado. Yo, gracias a Twitter, yo he hecho negocios, he encontrado clientes, he encontrado trabajadores y la verdad es que sí que ha supuesto un cambio muy importante en mi manera de trabajar. Y ya no es que si se corta Internet no puedo trabajar, sino es que si se cae Twitter por lo que sea o la página web de Twitter no funciona, yo no podría trabajar. Cuéntanos un poco la historia de tu negocio. ¿Qué se mide a través de Tweet Category? Pues es muy sencillo realmente. Yo estaba trabajando en un trabajo normal, digamos, dedicado a Internet, pero en una empresa grande de aquí de Navarra, y lo dejé porque tuve esta idea. Al final, nuestra herramienta lo que hace es contabilizar y clasificar los tweets que se dicen sobre un tema concreto. Podemos analizar televisión, podemos analizar radio, podemos analizar marcas o cualquier cosa. Además es una herramienta que es totalmente gratuita, que está en Internet y que cualquier persona, tenemos clientes y usuarios en todo el mundo, puede utilizarla para medir o su evento, o su programa de televisión, de radio, lo que fuera. Y la verdad es que es una gozada ver la reacción del mundo y ver cómo utilizan Twitter en otros países que en algunas cosas se parecen mucho a España y en otras cosas no se parecen en absoluto. Sí. Pablo, ¿cómo fue tu inmersión en las redes sociales? ¿Para qué te han servido y te siguen sirviendo? Bueno, yo en las redes sociales comencé hace muchos años. Yo creo que lo primero que hice en redes sociales aquí en Navarra, aparte de yo ya estar en Facebook anteriormente, etcétera, a nivel profesional fue un congreso en el que organizó Reino Gourmet aquí, en el que vino Ferran Adrià. Entonces fue toda esa gestión de marcas. A raíz de ahí, pues si yo, en vez de dedicarme tanto a la publicidad convencional, me fui dedicando más a lo que es la promoción online de productos, sobre todo en redes sociales, al community management. Y pues al final, para lo que me ha servido es que yo me he especializado mucho en esa rama de la publicidad y que al final, pues sin las redes sociales yo estaría muy cojo, ¿no? en cuanto a lo que mi trabajo se refiere. Yo trabajo de autónomo y una de las partes a las que más me dedico pues, es a la creación de contenidos, a la medición de estos contenidos y a la investigación pues, del retorno que pueden tener las redes sociales para una empresa. Uxue Echeveste, redes sociales para crear una marca personal, realmente para fines solidarios, de cooperación, para contar la vida de uno mismo, para entrar en el debate y en el juego de diferencias. ¿Para qué te sirven a ti las redes sociales? Yo empecé a utilizarlas porque no vivía en Pamplona y necesitaba tener un nexo de comunicación con mi tierra, con mis amigos, con la gente que quiero. Entonces las empecé a utilizar para eso, para estar un poco en Pamplona sin estar aquí. Y a raíz de ahí ya vas montándote tu propio mundillo, te creas tu marca, tu imagen. A veces la imagen se corresponde con quién es realmente, a veces no. Como decía antes, que hemos estado charlando un ratito, Twitter es una barra de bar. Entonces tú vas al bar,
puedes leer el periódico, puedes charlar con la gente, puedes tener tu cuadrilla, puedes conocer a otra gente, puedes no querer leer el periódico. Quiero decir con esto que es una manera de comunicarte con la gente, de recibir información, de enterarte de qué pasa, de qué piensan los demás. Y de ahí pueden partir pues, el tema de las historias solidarias que me decías, o puedes dedicarte a buscar trabajo, que es lo que hago yo en este momento. Por ejemplo, a ver, buscar trabajo no es solamente meterte en InfoJobs, es labrarte una reputación online, demostrar que sabes hacer cosas y qué cosas son las que sabes hacer, y ser un poco... tener ahí un escaparate en el que te reflejas y puedes optar a tener más oportunidades de encontrar un trabajo. Claro. Edu Gozalo, redes sociales, ¿para qué, para quién y cómo? ¿Cuál es tu caso? Pues bueno, el proceso mío, yo recuerdo que empecé, creo que no sé, en 2007 o 2006, dándome alta en Twenty, porque ya tenía unos pocos años menos que ahora, y bueno, era un poquito la red social que quizás más fuerte entró aquí en España, y no la conocía. Amigos míos que además no se dedican al tema de la comunicación me la presentaron, me di de alta y empecé a ser un usuario. A partir de ahí se fueron introduciendo en el mercado de la comunicación digital esa serie de herramientas nuevas, como Facebook, que estaba más en el exterior, con otros según qué tipo de edades, Twitter, que la verdad que tenía una gran explosión, quizás mucho en nuestro ámbito, porque nosotros la verdad que nos dedicamos al ámbito de la comunicación. Ha tenido mucho desarrollo, pero hay un sinfín de redes sociales, YouTube, Instagram, Vine, los propios blogs. En mi caso, la verdad, yo lo que he ido es poco a poco forjando una serie de identidad que trata de ser un poco el reflejo de lo que yo soy. También tienes una medición, intentas saber controlar los mensajes que mandas, porque luego también tiene consecuencias, ¿no? Porque a veces parece que dices unas cosas y no tienen sus consecuencias en el futuro. ¿Qué consecuencias pueden llegar a tener un mensaje, por ejemplo, desafortunado, un apunte quizá de la vida personal del que uno luego, bueno, pues se siente no demasiado satisfecho? ¿Cómo puede soportar la red los fallos también que podemos cometer, ¿no? ¿Qué nos puede suponer? Porque se nos puede truncar, por ejemplo, una vida laboral e incluso una vida personal si metemos la pata. Pues hay casos que parecen que son lejanos, pero son bastante cercanos, como por ejemplo en tuitear que te vas de vacaciones y tienes un cierto riesgo de que gente que por esas zonas en tu barrio de la ciudad están robando a las noches, acceden a tu casa, por ejemplo. Parece que es una película, pasa. Por ejemplo, a nivel político, a nivel de comunicación, el hecho de hacer una mención o un tuit con una respuesta categórica, un retweet a los 2 años de alguien que se acuerda de lo que has dicho, te desacredita o da pie a decir, pues tú no pensabas así. Te estás contradiciendo. Bueno, ¿no? pero también es normal porque es la vida propia. Yo creo que la gran diferencia de todo esto no son las redes sociales, sino que nos pone a cada uno en el centro de las cosas y somos los verdaderos protagonistas de decir las cosas como es en nuestro ámbito personal. Si tú estás con tu familia y en el año 2007 piensas una cosa y en 2012 piensas otra, igual alguno se acuerda y te lo dice. Es que es la vida misma, lo que pasa que está mucho más interconectada a través de las redes. Claro, Uxue, la integridad, la seguridad de los datos personales. Y a veces perdemos la perspectiva de que todo lo que decimos es público, absolutamente todo. Lo ve quien nosotros queremos que lo vea y luego, mediante los retweets, se puede ir expandiendo y no sabes quién lo llega a leer. Y a veces perdemos, cuando estás en una conversación de tú a tú con alguien a quien conoces o no, pierdes un poco esa perspectiva de que es público y a lo mejor dices cosas que luego se pueden interpretar fuera de contexto y pueden hacer mucho daño. Ha pasado con políticos, ha pasado con mucha gente. Por eso yo creo que hay que tener la cabeza muy centrada en lo que se dice y andar con mucho cuidado con los temas personales. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Además, la definición que has dado, Uxue, de que Twitter es una barra de bar y que tú vas a la barra de bar y haces lo que quieras, me parece fantástica, de verdad, me parece muy buena definición. Y es muy curioso porque, además lo que habéis dicho, hay cosas que dices que crees que no te está escuchando nadie y realmente te está leyendo muchísima gente. Y un ejemplo muy bueno fue cuando ocurrió el tema de Donapea la semana pasada. Tú buscabas la palabra Donapea en Twitter, y era obviamente toda gente de Navarra pues pegándose unos a otros,
Y era curioso cómo algunos políticos entraban en la conversación. Algunos se llevaban muchísimas tortas, depende del partido que sea, no de lo que hubieran dicho, por supuesto. Sí. Pero era muy curioso también ver quién no estaba hablando ahí, que tendría que haber hablado. Políticos importantes de Navarra, como Yolanda Barcina o Roberto Jiménez, que tuitea un poquito más que Yolanda Barcina, que no ha tuiteado todavía, Sí. que se les echaba un poco en falta. Había gente de sus partidos llevándose tortas por todos lados, los ciudadanos diciendo estamos hasta las narices, y todo eso estaba ocurriendo en Twitter. Entonces, tú puedes tener más o menos seguidores, pero no sabes nunca quién te puede estar leyendo al otro lado. Yo estaba leyendo a mucha gente con las búsquedas de Twitter que no sigo realmente en Twitter. Y por eso estoy totalmente de acuerdo más con lo que decía también Edu y con lo que dice Usue. Es que todo lo que dices lo puede leer muchísima gente. Y al hilo de esto también, decir que yo creo que en este caso, en el caso de las redes sociales, en el caso de Twitter más en concreto, los políticos siempre la definen como la red, digamos, del futuro, la red del presente, en la que para comunicarse con los ciudadanos. Yo creo que les falta añadir esto de en campaña electoral, ¿no? Porque Sí, porque quizá en campaña electoral todos se acuerdan y luego ya muchos no. bueno, más que en campaña electoral todos se acuerdan, en campaña electoral todos dicen, oye, hay que aprovechar Se Twitter. apuntan al carro, ¿no? Porque entonces, de hecho, hay políticos que su último tuit es de hace no sé cuántos meses o años animando a la gente a votar en las elecciones. Y dices, pero bueno, deja de animarme. De hecho, que ya el mismo perfil de Twitter de Rubalcaba en las últimas elecciones, yo creo que el día siguiente se cambió. Sí, Se cambia de cambió nombre. porque era con Rubalcaba, si no me equivoco, o algo así, y el mismo día que perdió las elecciones, a las pocas horas, se cambió. Yo, hay una frase que es totalmente real, lo que acabas de comentar, de que la gente no piensa, que hay mucha gente que lo lee, entonces quizás te da un poco de miedo o respeto, ¿no? El a veces decir ciertas cosas y te cortas. No, yo lo que creo es que hay que pensar las consecuencias que puede tener meterse en una conversación que es pública, como si es en un bar o como si es en una plaza o como si es, bueno, de alguna otra manera, y quizás reflexionar un poco más, que no es malo, de hecho es todo en positivo, reflexionar en lo que dices, porque tiene consecuencias lo que dice, pero es que no es negativo, es que es lo mismo, es la vida real, tú dices una cosa y tienes que tener tu consecuencia. A mí me ocurrió una vez que tuve una conversación con un humorista aquí navarro y antes de hacer la conversación, antes de decirle nada, me pensé todas las respuestas posibles y por haber, porque sabía que me metía en un jaleo, porque era una persona influyente, pero lo hice porque dije, se lo quiero decir, pero piensas en las consecuencias. Claro. De todas Bueno, hay formas, quien dice, por cierto, Pablo, yo creo que existe en un... Twitter Sí. es importante dar la opinión, pero la gente yo creo que debería tener clara que una conversación en Twitter, una discusión en Twitter es imposible de ganar. O sea, siempre vas a tener una réplica Es que de hay alguien. que tener esa visión de que estás combatiendo, estás charlando. Estás charlando, pero mucha gente discute Sí. y mucha gente utiliza Twitter como cuando hemos estado hablando de políticos para lanzar ideologías. En Twitter nunca vas a ganar una conversación porque estás en el patio de colegio con millones de usuarios que pueden pensar diferente a ti, igual que tú, diametralmente opuesto a ti. Entonces siempre va a haber una réplica, siempre va a haber una contestación. Sí. De todas maneras, si tú eres más o menos coherente siempre dentro de una línea... Sí, yo no digo que no haya que opinar. Sí, no, yo opino de todo, ya lo sabéis. Pero quiero decir que como yo tengo muy claras mis ideas y soy coherente dentro de mi línea, no creo que nadie se asuste de lo que yo pongo ni que a nadie le sorprenda tampoco. Que tampoco me lo pueden echar en cara después. Quiero decir que si un día dijese blanco y al otro negro, pues a lo mejor. Pero como siempre voy por la misma línea, más o Sí, menos, ¿no? no sé qué color iba a decir. Pueden tuitear, pueden utilizar nuestro hashtag, me importas tú, y seguimos en directo. Dicen que que ha habido un auge y que quizá estamos en el declive, por ejemplo, de Twitter. Javier, ¿lo veis así? A pesar de los millones de seguidores que tienen estas redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram u otras. En absoluto. De hecho, se le suele menospreciar o menoscabar un poco la importancia de Twitter comparándola con otras redes. Ahora salió una noticia hace poquísimo que decían que LinkedIn ahora, la red profesional, había superado a Twitter en usuarios, como diciendo, mira, Twitter como ya no mola, o que WhatsApp ahora tenía 100 millones o 200 millones más de usuarios que Twitter, mira, Twitter ya no mola, ¿no? Cuando Twitter es la red social que más rápido ha crecido, una red social que te permite hacer absolutamente de todo y en la que realmente el valor que tiene somos nosotros mismos. O sea, Twitter fracasará, entre comillas, el día que todos cojamos y nos vayamos a otro. Además, si ponemos el ejemplo del bar, es como un bar que
que te vas y ya no tienes clientes, ¿no? Pero en relación además a lo que estáis diciendo, que lo que tú lees lo puede leer todo el mundo, y estoy de acuerdo con Eduardo en que no hay que tener miedo a eso, pero ni para lo bueno ni para lo malo. Es decir, que yo a través de Twitter, gracias a mensajes que alguien ha dicho, yo he podido hacer negocio, y además estamos aquí sentados varios, yo con Pablo, por ejemplo, Armendariz, yo no conocía lo buen profesional que era hasta que le empecé a seguir en Twitter. Y esto no es peloteo porque además me debe dinero, ¿no? Pero es totalmente cierto. Y luego al final Pablo y yo hemos acabado haciendo negocios gracias a que nos conocimos en Twitter. Y hemos hecho muchísimas cosas a través de Twitter. Entonces, para mí, Twitter nunca va a estar en declive mientras gente como, por ejemplo, los que estamos aquí sentados, Sí. estemos metidos. ¿Cómo han cambiado los medios de comunicación en esta era Internet, con todas esas aplicaciones? ¿Cómo lo veis, no? Y no sé si las redes te van a tener que reinventar quizá en el futuro. Nos hemos creído todos periodistas, quienes no lo son se han creído periodistas. Parece ser que, bueno, hay personas que se creen fotógrafos por colgar Sí. una foto en Instagram, ¿no? Estamos un poco confundidos. Hay que ver los programas de la tele, los informativos nacionales, que te están sacando el hashtag y lo que la gente dice. O sea, en lugar de opinar sobre el programa, están haciendo programas con base en lo que se está diciendo en Twitter. O sea, el feedback es inverso. Primero empezó siendo comentarios sobre el programa y ahora ya directamente es el programa sacado de las redes sociales. O sea, que hay mucho más peso específico dentro de las redes sociales de lo que había en un principio. Pero eso es porque la gente está Sí. diciendo cosas muy divertidas y muy chulas muchas Porque la veces. gente piensa y dice cosas interesantes. Efectivamente. ¿Y En qué grado ocasiones de credibilidad también hay que dar a todos esos mensajes, opiniones, Bueno, debates? Lo que Yo ocurre es depende que de quién lo puede diga. haber que hayan cambiado líderes de opinión. O sea, es decir, a la gente le puede valer mucho más la opinión de un bloguero experto en gastronomía que la opinión del crítico de gastronomía del diario de turno, porque también en los medios convencionales, no olvidemos que pues tienen una línea política que todos siguen. Una persona que está escribiendo un blog obviamente tendrá una ideología, pero probablemente escribe sobre su pasión y porque le gusta desinteresadamente a algunos, no todos. Entonces, no hay que olvidar que, por un lado, este ciberperiodismo es muy válido, pero también vamos a romper una lanza en favor de los periodistas. Hay periodistas que trabajan en medios que contrastan la información, que también se han ganado su respeto a través de años de trabajo. Ni el tuitero es un ciberperiodista, aunque sí que puede servir para pues, tener cierta información, ni el periodista que había antes o que no tuitea no es que no sea Es válido. que no podemos hacer un comentario de actualidad ni seguir las noticias si no hay una noticia primero. Es decir, o los periodistas hacen su trabajo de toda la vida y luego sobre eso podemos opinar o podemos debatir, o es que no hay de qué hablar. O sea, Eso, el zoom, tenemos por que hacer ejemplo, las cosas en orden. Y es verdad, porque cuando murió una cantante que murió, María Carey no ha muerto. No, Acabas de todavía matar. no. Como pasa en Twitter. El otro día estábamos que matábamos o no a Lou Reed, ojo, que ya no Sí. sabía si estaba o no. Se decía que Twitter había dado la noticia 20 minutos antes que los medios tradicionales, como colgándose una medalla a Twitter. Yo es que creo que es así como tiene que ser. O sea, un medio no tiene por qué tuitear enseguida un rumor que le llega, porque se puede cargar esta credibilidad que contaba Pablo de miles o muchos años diciendo noticias muy ciertas. A mí, personalmente, en Navarra, justamente, hay periodistas muy buenos, buenísimos, que estén trabajando y no están trabajando, que yo sigo y me entero de las noticias. Empezábamos la tertulia con una pregunta que he lanzado al aire: si se puede cambiar el mundo a través de las redes sociales, la importancia de las redes para bueno, incluir nuevas ideas, introducir nuevos conceptos y revolucionar el panorama. ¿Creéis realmente que eso será posible? Cambiarlo no sé si se podrá cambiar, pero se pueden iniciar muchas gestiones, muchos cambios a partir de las redes sociales. De hecho, se está viendo cada día. Edu, También ¿tanta a fuerza nivel- tienen las redes? A nivel internacional se han visto casos. Las primaveras árabes arrancaron muchas a través de redes sociales como YouTube o Twitter, y aquí momentos históricos como fueron 15M y otros movimientos sociales se han generado a través de este tipo de plataformas. Están cambiando, se están asentando esa moda inicial, claro que ha pasado, pero se están asentando una nueva herramienta como fue en su día el teléfono móvil, que se ha asentado, como fue en su día la televisión, que se asentó,
Y bueno, son herramientas más que, bueno, ese pico, los que estudiamos marketing o comunicación sabemos que los productos tienen una serie de picos y ahora quizás se está estabilizando, que es normal, no estamos matando a la herramienta, pero se está estabilizando, es normal. ¿Qué crees, Pablo? Yo creo que pueden y que los usuarios, como personas que somos, debemos utilizarlos. Por ejemplo, me voy a quedar en un ejemplo mucho más cercano. Todos conoceremos la página de Facebook Pamplona es Mordor. Pues al final ha hecho las chapas y ha recaudado casi 6.000 euros para un comedor social en Pamplona. Entonces, ese pequeño cambio, todo lo que podamos aportar, yo creo que sí se puede y que debemos intentarlo. Efectivamente, Ana Hierro y también su marido, los artífices de Pamplona es Mordor, también estaban invitados al programa, pero finalmente no ha sido posible. Así que les enviamos un saludo porque probablemente estarán siguiéndonos desde casa, ¿no? O desde el hospital o desde la maternidad, que Ana Hierro estaba ya bueno, pues casi a punto de dar a luz. Javier Ábrego, ¿se puede? Sí, y se puede. Y yo creo que se debe incluso, y tenemos cierta responsabilidad, gracias a las herramientas o gracias a lo que sea. Pero está claro que las redes sociales es que lo están cambiando prácticamente todo, porque están presentes en nuestra vida en muchísimos casos. Ahora bien, no dejamos de ser personas y está muy bien venir y poner cara. Porque yo, por ejemplo, hay gente aquí, no la veía, por ejemplo, a Eduardo no lo veía hace muchos meses, pero es como si lo viera todos los días cuando tuitea. Es una sensación como muy extraña. Te quiero mucho. Bueno, se generan desde luego relaciones de amistad, de unión, de discusión, de amor, incluso habrá quien se enamora a través de Twitter. Eso ya nos lo contarán nuestros amigos otro día, ¿no? Bueno, y nos quedamos con estas reflexiones, el futuro, el presente, el pasado incluso de Internet, las redes sociales con Edu Gonzalo, con Usu Echeveste, con Pablo Armendariz y Javier Ábrego. Gracias a los cuatro, os habéis puesto cara y desde luego eso no tiene precio, ¿eh? La cercanía también tiene muchos puntos. Gracias a todos y hasta pronto. Nosotros seguimos adelante en Me Importas Tú, ya saben que pueden utilizar el hashtag que ya venimos indicando, Me Importas Tú. A las 5 menos 5 minutos hacemos una pausa y otros contenidos.